Un café para dos. La cafetería era un refugio de aromas envolventes y conversaciones en murmullos. Entre el sonido del café, goteando en las máquinas y el tenue murmullo de la ciudad al otro lado de la puerta, cada día se repetía el mismo ritual. Una mujer de mirada profunda y labios suaves llegaba al mismo lugar, a la misma hora, con el mismo pedido. Y él, el barista de manos diestras y sonrisa contenida, la esperaba en silencio, preparando el café incluso antes de que ella lo pidiera. Todo comenzó con una mirada fugaz. La primera vez que entró en la cafetería, ella lo observó mientras él espolvoreaba canela sobre una espuma perfecta. El gesto la cautivó. Desde entonces, volvía todos los días, tomando asiento en la misma mesa junto a la ventana, mientras él, sin necesidad de preguntar, preparaba su café con un detalle exquisito, como si cada taza estuviera hecha para seducirla. Las primeras semanas se limitaron a intercambiar gestos breves, la entrega del café con una ligera inclinación de cabeza, la manera en que ella deslizaba los dedos por el borde de la taza antes de llevarla a sus labios. Pero con el tiempo, la tensión creció. Cada encuentro era un juego sutil de seducción silenciosa. Él sostenía su mirada un segundo más de lo necesario. Ella dejaba que sus dedos rozaran los suyos al tomar la taza. Pequeñas descargas eléctricas se escondían en cada uno de esos momentos. Una tarde de lluvia, ella llegó con el cabello mojado, las gotas resbalando por su cuello y perdiéndose en el escote de su blusa ligera. Se sentó y esperó su café con una sonrisa leve, casi desafiante. Él, al verla, sintió un deseo inexplicable de prolongar aquel instante, de hacerla esperar un poco más, de saborear la anticipación. Preparó su café con una lentitud meticulosa, dejando que el aroma llenara el aire, que el vapor dibujara formas efímeras entre ellos. Cuando por fin dejó la taza sobre la mesa, sus dedos se rozaron y él sintió el calor de su piel. Aquella noche, cuando cerró la cafetería, aún podía sentir el roce de sus manos, la forma en que ella sostuvo su mirada antes de tomar el primer sorbo, la forma en que su lengua rozó el borde de la taza, como si cada gesto estuviera cargado de significado. Al día siguiente, ella llegó más temprano, cuando el local aún estaba vacío. Se apoyó en la barra y, en lugar de su café habitual, pidió uno diferente, con la excusa de probar algo nuevo. Él la observó con detenimiento, reconociendo en su voz una nota de juego, un matiz de reto. Preparó la bebida con la misma atención obsesiva de siempre, pero esta vez, al entregársela, sus dedos no se apartaron de inmediato. Ella sostuvo la taza entre sus manos, pero no bebió. Solo lo miró fijamente antes de murmurar un agradecimiento apenas audible. El ritual se intensificó. Cada café era un pretexto para acercarse un poco más. Él aprendió a distinguir su perfume entre todos los demás aromas del local. Ella descubrió la forma en que sus manos se tensaban cuando la veía pasar la lengua por el borde de la taza antes de beber. La tensión entre ellos se volvió una cuerda estirada al límite, vibrando con cada roce, con cada pausa prolongada en la conversación inexistente. Un día, cuando ella llegó y el café ya estaba listo, no tomó asiento como de costumbre. En cambio, permaneció de pie, observándolo con una intensidad que lo hizo contener la respiración. Se acercó lentamente hasta la barra y con un gesto tan sutil como osado, tomó su café y lo llevó a sus labios sin apartar la mirada de él. La forma en que bebió fue deliberada, un gesto lento y calculado que hizo que el tiempo se detuviera. Cuando dejó la taza sobre la barra, sus labios quedaron marcados en la porcelana, como una invitación silenciosa. Él no pudo evitar alargar la mano, deslizar los dedos por el borde de la taza, como si quisiera capturar el eco de su contacto. Ella sonrió apenas, y sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió, dejándolo con la sensación de que algo había cambiado entre ellos. Los días siguientes, el juego continuó con una intensidad creciente. Las miradas eran más audaces, los roces más evidentes. Una noche, cuando ella fue la última en salir, se detuvo junto a la puerta y, con un tono entre inocente y provocador, le preguntó si alguna vez tomaba café después de cerrar. Él, sin responder, se acercó a la cafetera y preparó 2 tazas. Se sentaron juntos, en la mesa donde siempre se sentaba ella, compartiendo el silencio más elocuente que habían tenido hasta entonces. El café se enfrió entre ellos, pero ninguno se movió. La cercanía era una corriente palpable. Cuando ella alargó la mano para tomar su taza, sus dedos rozaron los de él y esta vez, ninguno de los dos se apartó. No había palabras, solo una pregunta tácita en el aire, la misma que llevaban haciéndose durante meses.
Cuando él inclinó el rostro hacia ella, el aroma a café quedó atrapado entre ambos, mezclándose con el calor de su aliento. El primer beso llegó con la misma naturalidad con la que él preparaba su café cada día. Lento, intenso, una combinación perfecta de sabor y deseo. Esa noche, la cafetería se convirtió en su refugio. Con la puerta cerrada y las luces tenues, cada rincón parecía cómplice de aquel encuentro. Sus manos recorrieron cada detalle del otro, explorando con la misma devoción con la que habían aprendido a leerse en silencios y miradas. Cada beso era una respuesta, cada caricia una pregunta resuelta. Cuando la madrugada asomó por la ventana, ella se incorporó lentamente, tomando la taza aún tibia de su café olvidado. Lo miró con una sonrisa y bebió el último sorbo, dejándole una última marca de sus labios en la porcelana antes de salir. Él se quedó mirando la taza, con la certeza de que al día siguiente, cuando ella cruzara la puerta como siempre, su juego tendría un nuevo significado. El café nunca volvería a saber igual.